Muy buenas tardes, estamos en un programa más de conversaciones. El programa anterior hablamos de manera general sobre el proceso de elección judicial que vamos a tener el día 1 de junio. Es un proceso de elección bastante complejo, principalmente para la ciudadanía, pensando en las complicaciones que puede generar, las confusiones que se producen ante la falta de claridad sobre un proceso inédito en el país, es que le pedimos a el compañero Fernando Aguilar que nos hiciera un ejercicio de investigación sobre lo que vamos a hacer ese día, el día 1 de junio. Entonces le vamos a dar la palabra para que se extienda de manera amplia, atendiendo al menos 4 cuestionamientos. ¿Qué se va a votar en las próximas elecciones? ¿Cuál es la función de cada cargo que se va a votar? ¿Cuántas boletas recibiremos para esta elección? Y si todos votaremos a los mismos candidatos en el país para cada uno de los cargos. Entonces, compañero, profesor Fernando Aguilar, si nos haces favor de compartirnos el resultado de tu investigación, te lo vamos a agradecer. Adelante. Gracias, Juan. Buenas tardes a todas y todos. Buenas noches a la hora que sea que nos vean. Y efectivamente, como dices, esta elección del Poder Judicial que tendremos ya en unos cuantos días puede resultar un poco compleja si no nos detenemos a echarle una ojeada a la manera en que está estructurada. Recordemos que no es una elección normal donde identificamos con claridad a un conjunto de candidatos que inclusive hacen campañas, salen en los medios de comunicación. Esta es una elección distinta, es una elección que pues nunca la habíamos hecho y por tanto seguramente pues habrán muchos aprendizajes después de ella. En ese sentido, lo que yo preparé simplemente es una síntesis que nos permita como contextualizar qué es eso que va a ocurrir el próximo 1 de junio. Si me permiten, les comparto rápidamente una pantalla. Pues lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿qué se va a votar en estas próximas elecciones? Esa pregunta puede tener múltiples respuestas debido a la complejidad de la propia elección. Lo que yo les diré en principio es que tendríamos que pensar que va a haber dos carriles en esta elección. Una elección que podríamos llamar federal a nivel nacional y un conjunto de elecciones en hasta 18 estados del país que podríamos llamarles elecciones locales. Yo me voy a concentrar en la información que tiene que ver con la Ciudad de México. Fíjense, para empezar, si pensamos en la elección esta que llamaríamos la elección a nivel nacional, lo que vamos a elegir en principio son 6 tipos de funcionarios. ¿Cuáles son los funcionarios que vamos a elegir en esa próxima elección? Bueno, en principio vamos a elegir al conjunto de los ministras y de los ministros que van a conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí lo que vamos a hacer es a elegir 9 cargos y para la elección de estos 9 cargos vamos a tener que elegir entre 5 mujeres y 4 hombres. 9 personas van a conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después también vamos a elegir a los magistrados y a las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Subrayo este segundo aspecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque está vinculado, ahorita lo vamos a ver en otra lámina, más con el ejercicio de procesos electorales. Bueno, para este tribunal están a elección 2 cargos y vamos a tener que elegir a un hombre y a una mujer. Un tercer cargo que vamos a elegir son a las magistradas y los magistrados de algo que se llaman las salas regionales del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial. Aquí lo que vamos a hacer es elegir a 15 cargos que vamos a tener que elegirlos a lo largo de todo el país. Un cuarto cargo que vamos a elegir son
las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Aquí lo que vamos a elegir son 5 cargos, 3 hombres y 3 mujeres. También vamos a elegir magistradas y magistrados de circuito. Aquí comienza a hacerse mucho más amplia la lista de funcionarios que tendremos que elegir. Se van a elegir 464 cargos. Eso comienza ya a darnos una idea del tamaño de la elección. Y finalmente, a lo largo de todo el país, vamos a elegir a jueces y juezas de distrito. Ahí el total de cargos que se van a elegir son 386. Estos dos últimos, tanto los magistrados de circuito como los jueces y las juezas, también tendrán que elegirse en paridad de género, aproximadamente la mitad de cargos para mujeres y la mitad de cargos para hombres. Bueno, eso a nivel nacional. Pero además de la elección nacional, va a haber una elección en hasta 19 estados del país, porque ahí vamos a tener que elegir a los integrantes del Poder Judicial de cada estado. En el caso de la Ciudad de México, van a haber 3 tipos de funcionarios que vamos a tener que elegir. Primero vamos a elegir hasta 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a tener también que elegir a 34 magistradas y magistrados y vamos a elegir hasta 98 jueces y juezas. Todos estos a nivel local. ¿Qué es lo primero que yo diría? Que los funcionarios del nivel federal, los que conformarán ese poder judicial, pues básicamente estarán vinculadas y vinculados con el ejercicio de las leyes que operan a lo largo de todo el país, de las leyes nacionales. Y en el caso de los funcionarios de la Ciudad de México, evidentemente estarán vinculados con el conjunto de normas y de leyes que regulan la actividad de la propia Ciudad de México. Eso es importante tenerlo presente. Quizá nada más para acotar por la importancia de la capital, para el caso de nuestra Ciudad de México, eh, dentro del conjunto de magistrados que vamos a elegir, que elegiremos, insisto, hasta 34, cada uno de estos magistrados van a tener una especialidad. En la laminita que les estoy presentando, ustedes pueden observar que dentro de esos magistrados vamos a elegir a funcionarios que van a desempeñar su actividad en hasta 5 especialidades. Va a haber magistrados de lo civil, de lo penal, va a haber magistrados de lo familiar, magistrados para la justicia para adolescentes, en fin, eso es otro elemento que nos permite hablar de la complejidad de la propia elección. Y finalmente también para el propio asunto de la Ciudad de México, en donde les decía vamos a elegir hasta 98 jueces, cada uno de estos jueces van a tener una especialidad también. Aquí en esta laminita ustedes pueden ver algunas de las especialidades, no algunas, el total de especialidades en donde estos jueces van a ser elegidos. Ustedes pueden observar ahí que vamos a elegir jueces de lo civil, de lo penal, jueces especializados en la ejecución de sanciones penales, jueces de lo familiar, de lo laboral, en fin. Pero algo que me parece que es importante que tengamos presente es preguntarnos qué función tienen cada uno de estos cargos que vamos a elegir. En los medios de comunicación tengo la impresión de que se ha dado poca difusión a la pregunta de cuál es la función de estos cargos, ¿no? Si nosotros vemos en la laminita que les presento en el recuadro, pues ahí hay una síntesis de la función de cada uno de estos cargos de elección popular que ahora tendremos el próximo 1 de junio. Pensemos en principio en los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, digamos, es el lugar en donde los ministros interpretan la Constitución que nos rige como país y fundamentalmente tienen la tarea de resolver controversias constitucionales entre los distintos órganos del Estado. Es el gran representante del poder judicial, digamos que es el cargo más alto. Debajo de los ministros estarían los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En este país, con una reforma electoral que hubo hace algunos años, se decidió separar
todo el ámbito electoral, se decidió separarlo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahora todos los procesos electorales, cuando hay una controversia, estas controversias son revisadas por un tribunal específico. Digamos que este Tribunal Electoral de Justicia lo que hace es resolver todas las problemáticas que se dan en una elección y es autónomo, independiente de la Suprema Corte. Todas las decisiones que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral toman posterior a una elección son inapelables. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia las podría echar para atrás. Por eso es que es muy importante en este proceso electoral la selección de estos funcionarios. También estarían los magistrados de las salas regionales de ese mismo tribunal, del Tribunal Electoral. Estos magistrados de las salas regionales lo que hacen es resolver controversias electorales en ciertas regiones del país. Después tendríamos la elección de un cargo muy importante, me parece, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es lo que va a hacer este Tribunal de Disciplina Judicial? Pues básicamente va a revisar el actuar de todos los y las juezas del país y de todos los magistrados de este país. El Tribunal de Disciplina Judicial va a ser el órgano que va a estar vigilando el actuar de estos funcionarios. Por eso me parece fundamental en esta parte de la elección federal la selección de estos candidatos. Después habría algo que podríamos llamar los magistrados de circuito. Estos magistrados lo que hacen es revisar las decisiones que toman los jueces de los distritos. Piénsenlo así, en donde ustedes ahorita viven, seguramente en su alcaldía o en su municipio, aquí antes se llamaban delegaciones, ahí siempre hay un juzgado. Hay un juzgado civil, hay un juzgado penal, es el lugar más cercano a la población de la justicia. Bueno, ahí los jueces toman decisiones. Lo que hacen los magistrados de circuito es, si un juez tomó una decisión que a mí no me convence o que creo que no, que me está afectando, pues los magistrados resuelven esas controversias. Entonces, cada uno de los cargos que se van a elegir tienen funciones importantísimas al interior del desarrollo de la justicia en nuestro país. Lo mismo podríamos decir de la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, ese va a ser un tribunal de disciplina exclusivo para magistrados y jueces de la Ciudad de México. Son los que van a estar vigilando la actividad de estos funcionarios en la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, lo que tenemos son magistradas y magistrados de ese propio poder judicial de la Ciudad de México. Y estos se encargan de resolver y revisar apelaciones de las personas afectadas por un juez, apelaciones que tienen que ver con lo civil, lo penal, lo familiar. Y luego, en última instancia, pues están los jueces y las juezas. Quizá algo que deberían de quedarnos claro es que a nivel federal, todos los funcionarios que van a ser electos van a girar en torno a la discusión de leyes a nivel nacional. Los delitos a nivel federal son los delitos, por ejemplo, sobre los que trabajan los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de la Ciudad de México, de lo que vamos a hablar son no de delitos federales, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con un delito federal lo van a atender los prestadores de la ley de la Ciudad de México. Entonces, esta parte es importante tenerla ahí presente. Frente a esa gama variada de funcionarios que vamos a tener que elegir en los próximos días, lo primero que tendríamos que tener presente para el día de la votación es preguntarnos, bueno, pues cuántas boletas vamos a recibir, ¿no? Generalmente en las elecciones normales a las que estamos acostumbrados a acudir, pues recibimos la boleta para presidente, para diputados y para senadores, ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, para jefe de gobierno y diputados locales. Bueno, en esta elección en su conjunto, vamos a recibir 6 boletas para la elección de los funcionarios de justicia a nivel federal y vamos a recibir 3 boletas para la elección de funcionarios del Poder Judicial a nivel local. Eso significa que
antes de entrar a la casillita de votación, vamos a tener en la mano 9 boletas. ¿Cómo podríamos identificar cada una de esas boletas? Con los funcionarios con los que están vinculadas, ¿no? Bueno, nos van a brindar una boleta de color morada y ahí lo que vamos a tener que hacer es elegir a los que nosotros consideremos las personas más idóneas para la Suprema Corte de Justicia, la boleta morada. Es importante pensar que en esta elección, algunos de estos funcionarios que vamos a elegir van a tener un alcance nacional, pero algunos otros van a tener lo que yo llamaría un alcance regional. Me explico. Para que se pudieran llevar a cabo las elecciones, lo que hicieron los institutos electorales, tanto el INE como el Instituto de la Ciudad de México, fue construir algo que podríamos llamar secciones electorales. Bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber algunos funcionarios por los que vamos a votar en el conjunto de estas 9 boletas que van a votar en todo el país. Por ejemplo, para el caso de la Suprema Corte de Justicia, los mismos candidatos que van a aparecer en mi boleta van a aparecer en las boletas de Tijuana o en las boletas de Yucatán. La boleta, insisto, va a ser una boleta morada. Después, para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, la boleta va a ser una boleta color verde. La elección que hagamos de esos magistrados para el Tribunal de Disciplina también va a ser una elección a nivel nacional. Los mismos que los candidatos que van a aparecer en la boleta que me dan a mí, van a ser los mismos que van a aparecer en cualquier parte del país. Después tenemos las boletas para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esa boleta va a ser una boleta de color azul y de igual forma, la elección de los magistrados para esta Sala Superior va a ser una elección a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahí? Los siguientes funcionarios que vamos a elegir, en este caso algo que se llaman magistrados de la sala regional del Tribunal del Poder Judicial. Esos funcionarios los vamos a elegir dependiendo del distrito electoral judicial en donde nos encontremos. ¿Qué significa lo anterior? Que si yo vivo en Iztacalco, los candidatos que van a aparecer en mi boleta, en la que a mí me den, no necesariamente van a ser los mismos que aparecen en las boletas para elegir a el tribunal regional en Yucatán o en Tijuana. Eso me parece que es muy, muy importante tenerlo presente. Eso significa que en esta elección los magistrados de la sala regional van a tener un alcance regional. La votación que hagamos es un alcance regional. Lo mismo va a ocurrir también para los magistrados y las magistradas de circuito. Ahí lo que vamos a recibir es una boleta de color rosa y también la elección que hagamos va a ser una elección regional. Por eso es muy importante, y ahorita lo vamos a ver, que sepamos cómo identificar a qué distrito electoral del Poder Judicial corresponde mi credencial de elector. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ya nada más para terminar con la elección del Poder Judicial a nivel federal, los jueces y las juezas de distrito que elijamos también van a tener un carácter regional. Eso quiere decir que si yo vivo en Coyoacán, los jueces que yo elija a nivel federal van a ser distintos a los jueces de distrito que elijan en Tijuana o en Oaxaca, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y para el caso de la Ciudad de México, va a ocurrir algo muy similar. Como vamos a elegir en principio algo que se llaman magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina, estos que les mencionaba yo que van a ser como el órgano de control de los jueces, los candidatos que nosotros elijamos van a servir para toda la Ciudad de México. Es decir, que si yo vivo en Coyoacán, en mi boleta van a aparecer los mismos candidatos
de las boletas de alguien que vive en Iztacalco o de las boletas de alguien que vive en Tláhuac. Es decir, en esta parte de la elección el alcance es para toda la ciudad de México. Luego, a partir de ahí, comienzan a regionalizarse las elecciones. Por ejemplo, para las magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México, dependiendo también del distrito en donde nosotros nos ubiquemos, cada una de las boletas que recibamos va a tener candidatos distintos. Por eso es que es muy importante que conozcamos cuáles son los candidatos que en específico yo voy a tener que votar. En el caso específico de la Ciudad de México, lo que se hizo fue dividir toda la ciudad en algo que se llaman distritos electorales judiciales. Se construyeron al final 11. Cada uno de los habitantes de la Ciudad de México pertenece a uno de esos 11 distritos electorales y en consecuencia la boleta que recibamos para estas magistraturas del Poder Judicial, pues van a tener candidatos distintos. Y finalmente, para la elección de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, los jueces de primera instancia que están a lo largo de toda la Ciudad de México, también el alcance va a ser regional, otra vez. Eso significa que los jueces que yo voy a elegir en mi colonia, o estoy en el rodeo, no necesariamente tendrán que ser los mismos jueces que elegirá alguien que viva en Coyoacán o alguien que viva en Magdalena Contreras. Eso significa entonces que la elección de estos jueces también tienen un alcance regional y eso va a estar determinado por el distrito judicial electoral al que yo pertenezca. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Esta elección, por la complejidad que representa, implica por parte, creo yo, de nosotros como ciudadanos, un esfuerzo mayor que lo que representan las elecciones a las que estamos acostumbrados. En aquellas elecciones donde elegimos presidentes, diputados, en fin, la información es muy compacta y esa información se difunde por los medios de comunicación, los partidos, en fin. Pero si ustedes observan toda la gama variada de funcionarios que vamos a votar, pues eso implica una complejidad. Y yo sí estoy cierto de que tenemos que hacer como ciudadanos un esfuerzo por informarnos. En ese sentido, lo que yo les plantearía es que hay dos fuentes fundamentales de información. Para estas elecciones de carácter nacional, pues nuestra principal fuente tendría que ser el Instituto Nacional Electoral, el INE. Debajo de este video estaremos poniendo el link que nos llevaría directamente a una página donde tan solo tecleándole cuál es nuestra sección, la que aparece en nuestra credencial del INE, nos pueden mostrar cuáles son los candidatos por los que vamos a votar, tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional, es decir, cuáles son los candidatos por los que yo específicamente tendré que votar si vivo en una colonia como por ejemplo el Rodeo. Y para el caso de la Ciudad de México, lo mismo. Creo que la fuente fundamental pues, es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También aquí debajo de este video estaremos poniendo un enlace que nos lleva a una página donde el instituto nos muestra todos los candidatos por los que nosotros vamos a poder votar. Vamos a terminar este video con un ejercicio muy práctico. Voy a dejarles de compartir en este momento, porque ahora lo que quiero compartirles son estas páginas a las que yo he aludido hace un momento. Entonces, miren, esta primera página que ven en su pantalla es la página del INE, en donde existe algo que llama el propio INE un simulador de votación. Todos los ciudadanos creo que tendremos que hacer un ejercicio de simulación antes de llegar el domingo a la casilla. Si nosotros entramos a esta página, la página la verdad es que es muy amable. Lo único que nos pregunta es saber, primero dime en qué entidad federativa vives. Yo le voy a poner aquí Ciudad de México y yo le voy a poner, después me pide que ingrese el número de sección. El número de sección, todo el mundo lo sabemos, aparece en nuestra propia credencial y yo lo que le voy a teclear ahí es el número de sección 849, que corresponde a la colonia El Rodeo en Iztacalco. Ya que lo hayamos tecleado, le damos aquí donde dice iniciar simulación y lo que va a hacer la página es que nos va a llevar a su vez a un sitio donde, fíjense, aparecen las 6
boletas, las 6 elecciones que vamos a hacer a nivel nacional del Poder Judicial. Cada una de las boletas, recuerden, va a venir con un color. Cuando yo ya le tecleé en la página anterior el número de mi sección, en esta página ya me van a aparecer aquellos candidatos en donde por región yo voy a votar en específico. Si recuerdan, hace un momento decíamos que, por ejemplo, las jueces y los jueces de distrito tienen un carácter regional. Los jueces de distrito que yo voy a votar en la colonia El Rodeo, nada van a tener que ver con los jueces de distrito que alguien va a votar en Tapachula. Entonces, esta página es muy práctica porque me voy a ir nada más al ejemplo de los jueces, ¿no? Yo le voy a pinchar aquí donde dice jueces y yo voy a poder ver en la página que me aparece literalmente la boleta que yo voy a tener el día de la elección. Y los nombres que aquí van a aparecer son los nombres por los que yo exclusivamente puedo votar. Esta boleta será distinta en otro lugar, va a ser muy distinta a la que elijan en Tijuana o en Baja California. Y entonces aquí me parece que la tarea es que nosotros echemos una revisada a por lo menos el currículum de cada uno de los candidatos. Si nosotros le picamos al nombre de cada uno de los candidatos, lo que va a ocurrir es que la página nos va a llevar a su CV. Voy a hacer un ejercicio, a picar a cualquiera de manera aleatoria. Si ustedes se dan cuenta, lo que hice fue picarle a el enlace de esta candidata, que la verdad que no la conozco, pero lo que aparece ahí es la información básica, ¿no? Yo creo que en un ejercicio mínimo de votación, lo que tenemos que hacer es saber por lo menos por quién estamos votando. Entonces, esta página me parece que nos puede apoyar en mucho. Todo ciudadano me parece que tendría que dedicarle por lo menos una tardecita, una nochecita a estar revisando el currículum de estos candidatos. Pudieran parecer demasiados, pero en realidad si nosotros vemos, por ejemplo, en esta boleta donde están los jueces, pues no hay más de 20 candidatos, ¿no? Me parece que es un ejercicio que se puede hacer más o menos de manera ágil. Y así para todas las elecciones. Aquí está el enlace que me llevaría a la boleta que me van a dar para que yo vote por ministras y ministros. Acuérdense que esta boleta sí sería igual en todo el país. Esta que me van a dar a mí ahí en la Rodeo, donde pongan la casilla cercana a la colonia donde yo vivo, va a ser igual para todos. Y la de los magistrados y magistradas de circuito, acuérdense, también tienen un carácter regional. Esta que estoy mostrando ahorita, igual que la de los jueces, también va a ser regional. Los que yo vote aquí serán exclusivos para mi sección electoral judicial, distinta a la de otros lugares. Entonces, es muy sencillo. Yo creo que lo único que pide de nosotros esta elección es dedicarle un poquito de tiempo. En la medida en la que es la primera experiencia, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, informarnos para que la elección salga lo mejor posible. Termino nada más con el ejemplo de la Ciudad de México. Esta página, que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, igual me va a proporcionar los nombres de los candidatos por los que yo voy a poder votar a nivel local en la Ciudad de México. Otra vez con mi credencial de el INE, lo que voy a hacer es buscar cuál es mi sección electoral. En la página ustedes pueden observar que podemos hacer una búsqueda de diferentes formas. Yo lo que les recomiendo, la más sencilla, es ingresar nuestra sección electoral. Vuelvo a ingresar mi sección electoral que corresponde a El Rodeo. Ya que ingresé la sección electoral, le digo buscar. Y entonces lo que hace la página es nuevamente, me aparecen todos los candidatos. Algo que yo estuve viendo cuando revisé la página es que quizá esta página es como menos amable de la que creó el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué yo digo menos amable? Porque lo que hace la página es que aquí me aparecen en lista todos los candidatos, pero fíjense, me aparecen todos y no me separa necesariamente por tipo de funcionario. Acuérdense, vamos a elegir a los del Tribunal de Disciplina, a los jueces y a los magistrados. Entonces, lo que yo observo aquí en la lista es que en principio aparecen todos los candidatos que van
por la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina. Todos los que aparecen con boleta rosa, fíjense aquí, habría todos estos candidatos. Si me sigo a la siguiente página, siguen los más candidatos, ¿no? Todos los que dicen boleta rosa son para el Tribunal de Disciplina. Si le doy en el link número 3, en el apartado número 4, aquí ya me comienzan a aparecer a partir de esta persona que no la conozco, que se llama Guapo Rosario María del Carmen. Ahí, de ahí en adelante aparecen los candidatos a la elección de las magistraturas del Poder Judicial. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer otra vez como ciudadano es, pues, consultar brevemente el currículum de todos estos candidatos. Voy a abrir el currículum de cualquiera, así aleatoriamente, y entonces cuando le pico, lo que hace es nuevamente, me abre la página, la información de... Otra vez, insisto, esto implica dedicarle tiempo, pero me parece que si lo que queremos es contribuir a que la elección salga de la mejor manera, lo que tendríamos que estar haciendo es, ya lo repetí muchas veces, dedicarle un poquito de tiempo. Yo cerraría hasta aquí. Creo que hace falta más información. En otros programas tendremos que desarrollar ya información concreta de nuestros candidatos, pero me parece que esta parte es fundamental, ¿no? Con esto cerraría, Juan, y te paso el micrófono. Muchas gracias al compañero Fernando Aguilar por esta exposición que en definitiva atiende a las preguntas que previamente formulamos. Ya también lo ha asentado él mismo, no será un ejercicio sencillo. Hay que dedicarle algún tiempo, quizá un par de horas para poder hacer esta investigación. Amén, por supuesto, del propio trabajo que pueda uno estar revisando vía los videos que se nos comparten en las redes o a través de los noticiarios, canales que tenemos de información, y con base en esto, pues estar definiendo el listado de las personas por las cuales vamos a estar sufragando este próximo 1 de junio. Pues ojalá este video les sirva como una referencia, les sirva de ayuda y también les motive a estar participando en esta primera elección del Poder Judicial Federal y en algunas entidades como en la Ciudad de México, el proceso de elección local. Les agradecemos mucho su atención.